Buenas tardes, yo soy Oscar Daniel García Fernández y este es el video de mi PIA de Mecánica de Materiales con la profesora Victoria. Y mi matrícula es 2077932 en el grupo 026 de V1 a V4. Así que nada, vamos a empezar. Eh, Esta es la viga que a mí me tocó hacer, así que para no entrarle mucho, como ya había dicho, mi matrícula es 2077932, al final queda 32, y eso va a ser lo de la carga distribuida, y el 64, que es el doble, aquí la carga puntual. Y ya, básicamente, ¿cómo empezamos esto? Necesitamos sacar los esfuerzos de tensión y compresión de la viga. Entonces, primero, para empezar, necesitamos sacar estos esfuerzos de BY y DY. Y sencillo, vamos a empezar con un momento. Yo lo voy a hacer en D, así que es 64 por 2, que es la distancia 64 la fuerza, y 2 es la distancia que hay de D, perdón, a la carga, a la fuerza. Es positiva porque de aquí 64 hace un giro positivo, es un giro a favor de las manecillas, en contra de las manecillas, perdón, y entonces este giro lo tomamos como positivo, y por eso es positivo. Queda el más 128. ¿De dónde salió? El más 128 sale de toda la carga. La carga es de 32, que la vamos a convertir en una fuerza puntual y la vamos a colocar aquí en la mitad. Es de 32 y 32 por la distancia total de la viga, que es 4, que esto me va a dar 128. 128, que recordemos que la vamos a poner aquí a la mitad. De a la mitad, ¿cuánto hay? 2 metros. Por eso es más 128. El signo es por lo mismo, hace un giro positivo. Y el menos BY, que es de 3 metros, que es la distancia que vemos que hay de D a B, y es nuestra incógnita, es la que queremos sacar. Y pues, le igual a 0 porque de aquí tiene que haber un equilibrio, de aquí todo tiene que ser igual. Por eso digo que le igualo a 0, como dije es una sumatoria de todos y lo tengo que igualar. Aquí simplemente es un despeje, se suman el 64 por 2 más el 128 por 2, va a dar menos 384. Porque de aquí, ¿por qué salió? Porque este es negativo, porque también es negativo. Porque el 384 estaba de este lado, pero al pasarlo del otro lado se convierte en negativo. Igual el 3 estaba multiplicando, se pasa a positivo. Estaba multiplicando, se pasa dividiendo, perdón. Y ya solo le quito el símbolo a B y, el signo, que es negativo, se lo pongo al 3. Y aquí negativo con negativo se va a cancelar y va a quedar que 384 entre 3 me va a dar 128. Aquí puedo hacer una simple sumatoria de fuerzas para sacar de Y, que es lo que me falta, que es menos 64, que es la que va hacia abajo, menos 128, que es la fuerza puntual, recordemos 128, que también está aquí a la mitad, más el otro 128, que es el de BY, el que yo ya calculé, más DY, que es la incógnita. Esto es igual a 0 para tener igualdad. Y aquí creo que no se ve porque lo tapa mi cámara, pero esto se puede hacer muy fácil. El 128 con este 128 se van a ir, se van a cancelar y me va a quedar el 64. El 64 lo paso al otro lado del igual y va a quedar que dy es 64 positivo. O sea, este 64 hacia arriba. Aquí de una vez que ya tenemos nuestras fuerzas, vamos a ir con... A ver, este es un software que nos proporciona la maestra para poder hacer como una tipo simulación y ver los resultados. No directamente los cálculos, sino los resultados. Y como podemos ver, AY, que es en la viga anterior, es el ejemplo que yo tenía en B, es 128. Y B, aquí en el software, es nuestra D, que es 64, como podemos ver. Estaba bien. La carga, la carga puntual, que es de 64 kilonewtons, y la carga distribuida, que es de 32. Vemos, todo está exactamente igual. Y aquí vamos a hacer nuestro diagrama de fuerzas, que es bastante sencillo de hacer. Se empieza graficando de izquierda a derecha y vamos a hacerlo. Empezamos en 0 y aquí de A a B, ¿cuánto hay? Hay 1 metro por la carga distribuida, que recordemos que vale 32. Entonces 32 por 1 son 32 kilonewtons. Negativos porque va hacia abajo. Por eso es menos 32. Entonces aquí 32 por 1
No, perdón, aquí es de la carga que va aquí en B. Recordemos que hay una carga aquí en B, que aquí no se puso en el software, que va hacia arriba. Entonces, aquí estamos en B, por eso vamos a subir. ¿Cuánto vale la carga en B? 128. Entonces, 128 menos 32, 96. Y 96, de aquí continuamos. De B a C, ¿cuánto hay? Hay 1 metro. Entonces, de aquí es una carga distribuida otra vez, baja en diagonal, de 32 por 1, 32, 96 menos 32, porque recordamos que va hacia abajo, es 64. Aquí tenemos la carga puntual, que la carga puntual, ¿cuánto vale? 64, por eso baja, aquí no hay mayor misterio. Y de C a D, ¿cuánto hay? Hay 2 metros, si recordamos la figura anterior. Entonces, sería, creo que aquí también lo tapa mi cámara, es 32 por 2 es 64, negativo porque va hacia abajo. Entonces vamos hacia menos 64, recuerden cuando vamos en 0. Y aquí hay otra fuerza que va hacia arriba, aquí en D, recuerden la que calculamos. Entonces, 64 hacia arriba, menos 64 más 64 da 0. Este diagrama siempre tiene que terminar en 0. Y ahorita vamos con el otro que lo voy a explicar en el positivo. Aquí, el diagrama de momentos. Para hacerlo necesitamos tener el diagrama de fuerzas y como vemos aquí se generan figuritas. A1 que es el área 1, área 2 y área 3. Necesitamos calcularla. Este es un triángulo compuesto, una figura compuesta y otro triángulo. ¿Cuál es la fórmula del área del triángulo? Base por altura. Aquí tenemos menos 32 que es nuestra altura por la base que es 1 metro. Entre 2 porque es la fórmula nos va a dar menos 16. En la siguiente tenemos un área compuesta. Área compuesta porque aquí, si nos fijamos, tenemos un triángulo, que no se hace una línea recta, pero aquí tenemos un triángulo. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Con la misma fórmula. Primero calculamos la del triángulo. 96, que es nuestra altura, por 1, que es nuestra base, entre 2, más, porque es una compuesta, más 64 por 1, 64 que es nuestra altura, y nuestra base. Aquí es un rectángulo, se hace un rectángulo, base por altura, 64 por 1. Aquí simplemente lo simplifiqué y lo puse aquí entre 2 para que quedara más bonito, pero da igual, aunque lo hubiéramos tenido 96 por 1 entre 2 más 64 por 1, nos daría el mismo resultado, 80. Y el área 3, que volvemos a tener un triángulo. ¿Cómo es el triángulo? De la misma forma. La altura que es menos 64 por 2, porque de C a D hay 2 metros, en nuestra base, entre 2. Si lo queremos ver más simple, es este 2 con este 2 se va a ir, nos queda menos 64. Ok, y ahora el diagrama de momentos. Se grafica igual que el diagrama de fuerzas de izquierda a derecha. Como todo es una fuerza eh, distribuida, va a ir en diagonal, bajamos en diagonal. Entonces empezamos con la primera área. ¿Cuánto bajamos? Dijimos que era menos 16. Aquí bajamos, menos 16. De aquí este 64, ¿de dónde sale? Ok, porque aquí en el área 2 subimos. ¿Cuánto subimos? 80. Pero aquí no estamos empezando en 0, estamos empezando en menos 16. Entonces 80 menos 16, 64. Y de 64 bajamos otra vez por el área, la carga distribuida. Aquí volvemos a bajar. Entonces nos da menos 64. Menos 64 menos más 64 da 0. Estos dos diagramas siempre tienen que terminar en 0. Siempre. Aquí básicamente es cómo se comporta nuestra viga, que en el máximo en el caso 1, aquí tenemos dos momentos, uno positivo, que es este de aquí, y el negativo, que es el de menos 16. Aquí yo estoy tomando como el caso 1, porque lo está primero, el menos 16, y el caso 2 el 64. Y aquí es como básicamente cómo se comporta la viga. Tenemos arriba tensión, compresión, porque recordemos que son dos momentos, tensión y compresión, y aquí compresión y tensión, básicamente lo contrario. La viga que nos tocó analizar el otro segmento para sacar el centro, el eje neutro y todo, es de esta forma, es una forma diferente, no es una forma regular. Entonces, yo la voy a dividir de esta forma. Fue la forma que me tocó dividirla para tener tres figuras. Aquí teniendo, uy, aquí teniendo la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Ok, para empezar, en esta figura tenemos que calcular los centros. Aquí vamos a marcar con el eje de X y Y como si fueran coordenadas,
y vamos a abarcar toda la figura, todo lo alto, todo y todo lo largo, para calcular los centros. Entonces, empezamos con la figura 1. La figura 1, su centro en X, su coordenada en X del centro, la mitad de 30, 15. Y aquí el 30, ¿por qué sale 30? Porque si nos fijamos bien, esta mide 40, pero aquí cada figura es independiente. Entonces, la figura 1 obviamente no mide 40, mide la mitad, porque si lo tenemos la figura 2 abarca justo hasta la mitad. Entonces, aquí tenemos también vale 20. Si esos son 40, entonces esta figura vale 20. Pero tenemos que sacarle el centro. Y el centro dijimos que íbamos a tomar todo lo largo de la figura, todo lo largo y todo lo alto. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 20? 10. Más los otros 20 que le había quitado, 30. Entonces, aquí está el centro en X, el centro en Y, perdón, de la primera figura. De la segunda figura no hay pierde, es 300 más 150 son 180, más 20 son 200, 200 entre 2 da 100 y 20 entre 2, 10. Con el 190 y el 50 es lo mismo. Aquí el largo, aquí tenemos que esta vale 20, entre 1 a 10 más 180, 90. Y el 50 básicamente es esta que no mide 120. Si lo vemos de la forma que yo la dividí, mide 100. Entonces la mitad de 100, 50. Y aquí está. Aquí vamos a calcular dónde está el centroide de nuestra figura para empezar ya a resolver como tal. Sacamos las áreas, sacamos los centros, que el área es la base por la altura, no hay pierde. Aquí es 15 por 600, esta es 15 por 600, que son 18.000, 400.000, 380.000, nos va a dar 798.000. Aquí con el área por Y es lo mismo, multiplicamos toda la columna de Y por toda la columna del área, y nos va a dar estos resultados que al final nos da 176.000. Esto para sacar las coordenadas del centroide, dividimos el área total entre todo, por eso es una sumatoria, por eso hay que sumarlas todas al final, entre cada una de X es 798.000 de aquí, que nos va a dar 120.9090 milímetros. Eso quiere decir que el centro está desde 0, hay 120 milímetros, 120.9090 milímetros, hasta el centro. Y de Y es lo mismo, que nos va a dar 26.66, que es básicamente lo mismo. Desde el 0 hacia arriba hay 26 milímetros. ¿Cómo lo tenemos aquí? Aquí creo que no tapa bien mi cámara. Pero aquí el eje neutro es esto. Este es el centroide. Esto fue lo que calculamos hace ratito. Este puntito de aquí. Y este es el eje neutro. De aquí lo dividimos. Como dijimos, arriba en el caso 1 tenemos tensión. Y arriba en el caso 2 tenemos compresión. En el caso 1, perdón. Y en el caso 2 es el contrario. Aquí básicamente es la diferencia. Esa diferencia aquí nos daría, si recuerdo bien, 93.33. Y aquí son los 26 que no se ve por mi cámara, pero aquí esto está mal. Lo voy a corregir después. Aquí tenemos lo que es para ya calcular, porque necesitamos la inercia. La fórmula para calcular el esfuerzo sería esfuerzo es igual a momento por C, que C son las que ya tenemos, entre la I, que la I es la inercia, pero como tenemos muchas figuras necesitamos sumarla. ¿Y cómo se calcula la inercia? Es bastante sencillo. La inercia es un doceavo por la base por la altura al cubo. Y básicamente, el de Y básicamente es la diferencia entre el centro, el eje neutro más bien, que pusimos que estaba a 26.66 de los centros del otro lado. Y aquí están cómo se calcula las I, que al final que esto vamos a usar el teorema de ejes paralelos para poder calcularlo todo. Y entonces es el área por dy al cuadrado. Dy, como ya habíamos dicho, es esto, que es la diferencia entre
los centros de las figuras por el centro del eje neutro, el centroide, que nos va a dar estos, que básicamente es, si mal no recuerdo, el centro de la figura 1 en Y era 30, menos 26.66, nos va a dar 3.333333. Y igual, el centro de la figura 2 era en Y era 10, menos 26, 16. Y el centro de la figura 3 era 50, menos 26, nos va a dar 23.3333. Y simplemente se multiplica por el área, que el área ya está, ya la sabemos, y nos va a dar estos resultados. Y al final nos queda 1.820.000 y nos queda 2.200.664.026. Estos los sumamos y nos va a dar nuestra I, que esta es la I que vamos a ocupar para calcular los esfuerzos. Como podemos ver, como estaba diciendo, nuestra C son 93.33 y aquí lo tapa, pero son 26.66. Básicamente, de 26 para alcanzar los 120, ¿cuánto falta? 93. Es básicamente eso. Y aquí tenemos el C para ambos casos, porque recordemos que son dos momentos. De Y, que como ya decía, es la diferencia, es la distancia del eje neutro a los centros. Aquí no hay mayor pierde, aquí ya está bien el centroide. Y pues nada, vamos a empezar calculando los momentos. ¿Por qué aquí hay un 16 por 6 por 10 a la 6? Porque si yo recuerdo, mi fórmula me tiene que dar megapascales. ¿Y el megapascal a cuánto vale? Newton sobre milímetro cuadrado. Y los momentos en que yo los tenía en kilonewton sobre metro. Entonces eso no podría ser. Entonces simplemente lo convierto. Le agrego que es 16 para convertirlo a newton, kilonewton serían 16 por 3, 16 por 10 a la 3 newton por metro, y luego sería 16 otra vez convertido, porque falta convertirlo a milímetros. Tenemos 16 por 10 a la 6 y esto nos va a dar newton por milímetro. Y aquí ya está todo bien, ya todo se cancela. Y simplemente es una división, como ya decíamos, el momento por la C, que en este caso como tenemos el momento en compresión, vamos a ocupar la CC, que es 26.66 en el caso 1, y nos va a dar 106.1181 megapascales, más la I, que eran 4.020.664.26, la suma que ya hicimos anteriormente. Y de aquí para el caso 1 voy a ocupar el 16. Luego ya para el caso 2 voy a ocupar el 64 porque son diferentes los momentos, no es lo mismo. Y aquí lo único que cambia son las C, porque el otro tenía tensión, compresión, y en el caso 1 y en el caso 2 tenía compresión, tensión. Por eso es que cambian, por eso es que no son iguales. Por eso es que aquí ocupo el 93.33 y aquí el 26.76. Es como al revés, básicamente. Y aquí nos dan nuestros resultados, que ya vemos. Aquí en el caso 1, mi momento máximo era 16 megapascales, con el CC, que es 26.66, el CT 93.33 y el esfuerzo, ya calculado. Y aquí en el caso 2 lo mismo, es el momento máximo 64 y el CC 93.33, CT, que es diferente, porque otra vez son diferentes los momentos, no es lo mismo, y el esfuerzo ya calculado. Y ya con eso resolvimos todo el problema de la viga. Calculamos los esfuerzos de tensión y compresión. Y nada, ya eso sería todo el problema. Así que gracias.